El vapor de la mañana se aferraba a los ventanales de la cocina, dibujando un velo opaco entre el mundo interior y el exterior. Adentro, el aire olía a café recién molido, a pan horneándose y a la meticulosa limpieza del acero inoxidable. Este era el santuario de Isabel, un dominio de aromas y sabores que contrastaba brutalmente con el silencio gélido del resto de la mansión de la Fuente. Isabel se movía con una economía de movimiento que bordeaba la danza. Sus manos, aunque marcadas por años de trabajo, se deslizaban sobre los ingredientes con la delicadeza de una artista. Llevaba 6 meses trabajando como cocinera para Victoria de la Fuente, y cada día se sentía como una prueba de resistencia no solo para su paciencia, sino para su alma. Isabel no era una mujer que hablara mucho, su silencio era a menudo confundido con sumisión, pero en realidad era una fortaleza. Observaba, escuchaba y sentía todo con una intensidad que habría sorprendido a quienes solo veían su uniforme impecable y su moño apretado. Ella entendía el lenguaje de la comida, como una pizca de azafrán podía evocar un campo español en primavera, o como el lento estofado de una carne podía contar una historia de paciencia y calidez. Pero en esa casa, sus historias culinarias caían en oídos sordos, o peor aún, en el paladar de una mujer que solo sabía de un sabor, el de la amargura. Victoria de la Fuente era una criatura esculpida en privilegio y desdén. Su belleza era afilada, angulosa, mantenida con el mismo rigor con el que gestionaba su estatus social. Para ella, el mundo estaba dividido en 2 categorías: los que estaban por encima de ella, a quienes adulaba con un encanto venenoso, y los que estaban por debajo, a quienes trataba como si fueran meros accesorios de su opulenta vida. Isabel, por supuesto, pertenecía a la segunda categoría. Era la cocinera, una función, no una persona. La primera humillación llegó a las 2 semanas de su llegada. Isabel había preparado un desayuno sencillo pero perfecto: huevos benedictinos sobre pan brioche casero, con una salsa holandesa que había batido a mano hasta alcanzar una emulsión sedosa y brillante. Se lo sirvió a Victoria en la terraza, junto a la piscina infinita que parecía fundirse con el cielo. Victoria miró el plato, levantó una ceja perfectamente arqueada y ni siquiera lo probó. Hizo un gesto displicente con la mano y dijo, sin apartar la vista de su tableta: esto es rústico, ¿no crees? Demasiado simple. Mañana quiero algo con más imaginación. Sorpréndeme, si es que puedes. La palabra puedes fue lanzada como una piedra, un desafío envuelto en un insulto. Isabel simplemente asintió, recogió el plato intacto y se retiró, sintiendo el peso de la comida no comida como un fracaso personal. La segunda vez fue más cruel. Victoria tenía a 2 de sus amigas de visita, mujeres cuyo valor en la vida parecía medirse por el brillo de sus joyas y la agudeza de sus chismes. Estaban sentadas en el salón principal, un espacio tan grande y desalmado como un museo, cuando Isabel pasó con una bandeja de bocadillos que le habían solicitado. Mientras servía los canapés de salmón ahumado y crema de eneldo, escuchó a Victoria decir en un susurro teatral: es increíblemente difícil encontrar buen servicio hoy en día. Son tan invisibles, ¿verdad que sí? A veces olvido que está ahí. Las amigas rieron, un sonido como de cristales rotos. Isabel no flaqueó, continuó sirviendo, su rostro una máscara de profesionalismo, pero por dentro, la palabra invisible se grabó a fuego. Ella, que ponía su corazón en cada plato, que creía que la comida era la forma más visible del amor, era invisible. La tensión fue escalando, hubo incidentes casi a diario. Una vez, Victoria derramó deliberadamente una copa de vino tinto en el suelo de mármol blanco de la cocina, a pocos centímetros de los zapatos de Isabel. Miró a Isabel fijamente y dijo con una frialdad cortante: «Uy, qué torpe soy. Límpialo, ¿quieres? No quiero que se manche». No era una petición, era una orden diseñada para someter. Isabel limpió la mancha, arrodillada en el suelo, mientras Victoria la observaba desde arriba, con una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios. Cada uno de estos momentos era una gota que iba llenando un vaso. Isabel soportaba,
mantenía su dignidad como un escudo frágil pero resistente. Sera decía a sí misma que necesitaba el trabajo, que su propósito allí era más grande de lo que Victoria jamás podría imaginar. Pero incluso el acero más fuerte tiene un punto de quiebre. El comienzo del fin se gestó una tarde de martes, cuando el esposo de Victoria, Ricardo, un hombre tan gris y ausente como su esposa era vibrante y cruel, le anunció que había conseguido una cena crucial. Se trataba de inversionistas extranjeros, gente que podría catapultar su ya vasto imperio a la estratosfera. Victoria, todo tiene que ser perfecto, le suplicó él, con un nerviosismo que rara vez mostraba. La comida, el ambiente, todo, el futuro de la compañía podría depender de esta noche. Los ojos de Victoria se iluminaron con un fuego depredador. Esta no era solo una cena, era un escenario, y ella sería la estrella principal. Inmediatamente, fue a la cocina. Isabel estaba desvenando camarones con la precisión de un cirujano. Victoria no se anduvo con rodeos. Escúchame bien, comenzó, su voz sin ningún rastro de calidez. El viernes por la noche, mi esposo y yo seremos anfitriones de la cena más importante de nuestras vidas. No quiero tus platos rústicos ni tus intentos de comida casera. Quiero una obra de arte. Quiero algo que grite poder y sofisticación. Quiero que esos inversionistas se vayan de aquí pensando que han cenado con la realeza. Tu trabajo, tu miserable sueldo, pende de un hilo. Si me fallas, si algo, lo que sea, sale mal, te juro que no volverás a trabajar ni en la peor cafetería de esta ciudad. ¿Entendido? Isabel levantó la vista de los camarones, sus ojos oscuros encontrándose con los de Victoria por un instante. Había una calma en su mirada que descolocó a la mujer rica. Con una voz suave pero firme, Isabel respondió: entendido, señora, tendrá su obra de arte. Victoria, satisfecha con haber sembrado el terror, se dio la vuelta y se marchó, el sonido de sus tacones resonando como martillazos en el silencio de la cocina. Isabel se quedó sola, mirando el camarón en su mano. Una obra de arte, eso era exactamente lo que les daría. Pero el arte, a veces, tiene el poder de revelar verdades muy incómodas, y la verdad que se desataría esa noche sería más explosiva que cualquier plato que pudiera concebir. Los 3 días siguientes fueron un torbellino de actividad febril, un crescendo de tensión que se apoderó de cada rincón de la mansión. Para Victoria, fue una oportunidad de ejercer un control tiránico. Supervisaba cada detalle, desde el pulido de la platería hasta el ángulo exacto de los pliegues en las servilletas de lino egipcio. Irrumpía en la cocina a todas horas, con el ceño fruncido y una nueva crítica en los labios. Un día, declaró que el aroma del caldo de res que Isabel cocinaba a fuego lento durante horas era demasiado penetrante y ordenó que se abrieran todas las ventanas, a pesar del frío que se colaba. Otro día, cuestionó la procedencia de las verduras, insinuando que Isabel había escatimado en calidad para ahorrarse unos céntimos, una acusación tan absurda como ofensiva. Isabel, sin embargo, se movía a través de este huracán de neurosis con una serenidad imperturbable. Sera había convertido en una isla de calma en medio del océano de ansiedad de Victoria. Por la mañana temprano, antes de que nadie en la casa se despertara, iba personalmente al mercado de agricultores más exclusivo de la ciudad, seleccionando cada ingrediente con un conocimiento casi enciclopédico. Elegía los espárragos más tiernos, los tomates reliquia con la piel tensa y brillante, el pescado que aún olía a mar. Para ella, este no era solo un menú, era una composición sinfónica. Había diseñado una experiencia culinaria de 7 platos. Empezaría con una ostra fresca con perlas de yuzu y espuma de agua de mar, un bocado que encapsulaba la pureza del océano. Seguiría con una terrina de foie gras con mermelada de higos casera y pan de especias tostado. El plato de pescado sería un lomo de rodaballo salvaje cocido a baja temperatura, servido sobre una cama de risotto de azafrán y tinta de calamar. Pero la pieza central, la verdadera obra de arte que Victoria había exigido, sería el plato principal, un solomillo de Wagyu A5, la carne más cotizada del mundo, sellado a la perfección.
acompañado de un puré de trufa negra del Piamonte y una reducción de vino de Oporto de 100 años. Era un menú audaz, extravagante y técnicamente impecable. Era una declaración. Victoria, por supuesto, era incapaz de apreciar la genialidad que se gestaba en su propia cocina. Cuando Isabel le presentó el menú por escrito, ella apenas lo miró. «Wagyu, ¿estás segura de que sabes cómo manejar algo así? Es una carne delicada. Un segundo de más en el fuego y la arruinas. Y, créeme, sabré si la has arruinado». La condescendencia en su voz era tan espesa que se podría haber cortado con un cuchillo. Isabel simplemente respondió con su calma habitual: «No se preocupe, señora, la carne será tratada con el respeto que merece». La noche del viernes llegó, y la atmósfera en la mansión era eléctrica. Victoria se paseaba por el comedor, vestida con un traje de diseñador de un rojo tan agresivo como su personalidad, ajustando un candelabro por 1 milímetro, alisando una arruga inexistente en el mantel. Ricardo, su esposo, la seguía como una sombra, sudando en su smoking a pesar del aire acondicionado. Los invitados, 2 parejas de inversionistas suizos y sus traductores, llegaron puntualmente a las 8. Eran gente seria, de pocas palabras, cuyos trajes costaban más que el salario anual de Isabel. En la cocina, Isabel estaba en su elemento. El caos del comedor no penetraba las puertas batientes. Aquí dentro, reinaba el orden y la precisión. Cada salsa estaba en su punto, cada guarnición lista, cada plato precalentado. Era una coreografía perfecta de tiempo y temperatura. El primer plato salió, las ostras. Isabel observó a través de la pequeña ventana de la puerta cómo los camareros las servían. Vio a los invitados llevarse el bocado a la boca. Vio una pausa, una mirada de sorpresa, un asentimiento casi imperceptible de uno de los hombres suizos. Fue una pequeña victoria, pero Isabel no se permitió celebrarla. Aún quedaba un largo camino por recorrer. El segundo plato, la terrina de foie gras, fue recibido con murmullos de aprobación. El tercero, el rodaballo, provocó que uno de los traductores le dijera algo a Ricardo, quien sonrió por primera vez en toda la noche. La confianza en el comedor comenzaba a crecer. Ricardo se relajaba visiblemente, y Victoria adoptaba un aire de suficiencia, como si ella misma hubiera concebido y ejecutado cada plato. Se llevaba el crédito con la misma facilidad con la que respiraba. Llegó el momento del plato principal, el clímax de la sinfonía de Isabel. En la cocina, el aire se llenó del aroma celestial de la carne wagyu al tocar la sartén al rojo vivo. El sonido del sellado era música para sus oídos. Con la concentración de un monje, Isabel cocinó cada uno de los 6 filetes exactamente al punto deseado, dejándolos reposar el tiempo preciso para que los jugos se redistribuyeran. Montó los platos con una pinza de cirujano, colocando el filete sobre el puré de trufa, dibujando una línea elegante con la reducción de Oporto y coronándolo con una finísima lámina de oro comestible, un toque final de pura opulencia. Los platos eran, sin lugar a dudas, obras de arte. Cuando el camarero principal entró para llevarse la bandeja, Isabel le dio una última instrucción en voz baja. «Asegúrese de que la señora de la Fuente reciba este», dijo, señalando un plato específico. Era idéntico a los demás, pero para Isabel tenía un significado especial. Era el plato que sellaría su destino en esa casa, de una forma u otra. Los camareros salieron, las puertas se cerraron, y un silencio expectante cayó sobre la cocina. Isabel contuvo la respiración. Este era el momento que lo cambiaría todo. Esperó, escuchando el murmullo distante de las conversaciones, esperando la reacción que sabía que vendría. El silencio en la cocina se estiró durante lo que pareció una eternidad. Luego, a través de la puerta batiente, llegó el sonido. No fue un clamor, sino algo más sutil, un murmullo de asombro, seguido de un comentario en alemán suizo pronunciado con una reverencia inconfundible. Ricardo de la Fuente se rió, un sonido genuino de alivio y triunfo. Victoria emitió una risa cantarina, la anfitriona perfecta cuyo gusto impecable había sido validado una vez más. Desde su puesto de observación,
Isabel vio cómo los invitados comían la carne con una concentración casi religiosa, sus rostros una mezcla de placer y incredulidad. El hombre principal de la delegación suiza, un caballero de cabello plateado, llamado el señor Muller, dejó sus cubiertos, tomó un sorbo de vino y se dirigió a Ricardo. «Señor de la Fuente», comenzó, su voz grave llenando el comedor, «he tenido el privilegio de cenar en algunos de los mejores restaurantes con estrellas Michelin del mundo, pero esto», hizo una pausa, mirando el plato casi con afecto, «esto es trascendente, la calidad de la carne, la perfección de la cocción, la profundidad de la salsa. Es una experiencia, mi más sincera enhorabuena a su chef, es un artista». Ricardo estaba pletórico, el acuerdo, que había estado pendiendo de un hilo, ahora parecía una certeza. Podía sentir cómo los millones de francos suizos fluían hacia sus cuentas. «Es usted muy amable, señor Muller. Mi esposa, Victoria, tiene un don para encontrar talentos excepcionales. Ella gestiona la casa con una precisión absoluta». Todos los ojos se volvieron hacia Victoria, y en ese momento, bajo la luz de los candelabros, algo en su interior se retorció. Había ganado. La cena era un éxito rotundo, pero la alabanza no era para ella, no directamente, era para el chef, para la artista invisible que estaba en la cocina, la mujer a la que ella había amenazado y humillado. Ver a esos hombres poderosos, a su propio esposo, rendirse ante el talento de su empleada fue más de lo que su ego podía soportar. Necesitaba demostrar, de una vez por todas, quién ostentaba el verdadero poder. Necesitaba rebajar esa obra de arte a la nada para elevarse ella misma. Con una lentitud deliberada, Victoria cortó el trozo más pequeño de su filete wagyu. Ni siquiera lo había probado todavía. Se lo llevó a los labios, lo masticó una vez, 2 veces. Su rostro, que había sido una máscara de encanto, se contorsionó en una mueca de profundo asco. Dejó caer el tenedor sobre el plato con un ruido metálico que hizo que todos se sobresaltaran. El silencio cayó sobre la mesa como una guillotina. Ricardo la miró, confundido. «Cariño, ¿pasa algo?». Victoria se limpió los labios con la servilleta de lino como si acabara de tocar algo impuro. Levantó la vista y miró alrededor de la mesa, asegurándose de tener la atención de todos, y entonces, con una voz clara y penetrante, que cortó el aire como un trozo de hielo, pronunció las palabras que harían implosionar su mundo. «¿Qué si pasa algo?», repitió con una risa falsa y despectiva. «Pasa que esto es simplemente inaceptable». Se inclinó hacia adelante, su tono ahora conspirador, como si compartiera un secreto desagradable. «No sé qué les parece a ustedes, pero mi estándar es un poco más alto». Luego, se recostó, hizo un gesto hacia su plato y sentenció, para que todos la oyeran: «Mi perro come mejor que esto». El impacto de la frase fue nuclear. La sangre desapareció del rostro de Ricardo, dejándolo con una palidez cadavérica. Los inversionistas suizos se miraron unos a otros, sus expresiones pasando del shock a una gélida desaprobación. El señor Muller, que momentos antes elogiaba la comida, ahora miraba a Victoria como si fuera un insecto repugnante. La vulgaridad, la crueldad gratuita del comentario, había destrozado la sofisticada fachada de la velada. No era una crítica culinaria, era un acto de barbarie social. En la cocina, Isabel no necesitaba que nadie le contara lo que había pasado. La frase llegó hasta ella, clara y nítida, a través de la puerta entreabierta: «Mi perro come mejor que esto». Las palabras no la golpearon como piedras, lo hicieron como ácido, quemaron a través de los meses de humillaciones silenciosas, a través de la dignidad que había luchado tanto por mantener, quemaron a través de la esperanza de que su arte pudiera, por una noche, trascender el desprecio de su empleadora. No era el insulto a su comida, era la aniquilación de su espíritu, era la declaración final de que, sin importar cuánto talento, esfuerzo o corazón pusiera en su trabajo, para gente como Victoria de la Fuente, ella siempre sería menos que nada, menos que el perro que, por cierto, comía un pienso carísimo, importado de Francia. Un joven camarero entró en la cocina, con el rostro pálido y los ojos desorbitados.
Isabel, la señora, balbuceó, sin saber qué decir. Pero Isabel lo detuvo levantando una mano. Algo dentro de ella se había roto, pero en su lugar, algo nuevo y duro como el diamante se había formado. El vaso no solo se había llenado, se había desbordado. La calma que la había caracterizado se evaporó, reemplazada por una resolución helada. Lentamente, metódicamente, se desató los cordones del delantal, lo dobló con una precisión milimétrica y lo colocó sobre la encimera de acero inoxidable. Luego, se soltó el moño, dejando que su cabello cayera sobre sus hombros. Se miró las manos que habían creado esa inaceptable obra de arte. Se acabó, dijo en voz baja, más para sí misma que para el aterrorizado camarero. Sera alisó la blusa de su uniforme y caminó con paso firme hacia la puerta batiente. El camarero intentó detenerla. Isabel, ¿qué vas a hacer? No vayas, te despedirá. Isabel se giró y lo miró. Por primera vez en meses, una sonrisa tocó sus labios. Pero no era una sonrisa cálida, era una sonrisa llena de una certeza aterradora. No te preocupes por eso, dijo con una voz que él nunca le había oído. El despido es lo de menos. Y con eso, empujó la puerta y entró en el comedor, en el campo de batalla donde su mundo había sido demolido. Pero no entraba como una cocinera derrotada, entraba como una fuerza de la naturaleza a punto de desatarse. La noche, como había exigido Victoria, aún no había terminado. De hecho, el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. La puerta del comedor se abrió con un suave gemido, y la figura de Isabel apareció en el umbral. No se detuvo a esperar permiso, sino que avanzó hacia la mesa con una compostura que era completamente ajena a su papel de cocinera. Su uniforme, de trabajo, que antes parecía un símbolo de servidumbre, ahora le confería una extraña autoridad. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos ardían con una intensidad que hizo que las conversaciones murmuradas se extinguieran al instante. Todos se giraron para mirarla. Victoria fue la primera en recuperarse del estupor. La audacia de la empleada era un ultraje. ¿Pero qué significa esto?, espetó, su voz temblando de furia. ¿Cómo te atreves a interrumpir? Estás despedida. Lárgate de mi casa ahora mismo. Isabel ni siquiera se dignó a mirarla. Su mirada se fijó directamente en el señor Muller, el inversor principal, quien la observaba con una curiosidad perpleja, ignorando por completo los gritos de Victoria. Isabel se detuvo al lado de la mesa. Cuando habló, su voz era diferente. Había perdido su matiz suave y sumiso, y ahora era clara, culta y resonaba con un poder inconfundible. Señor Muller, señores, comenzó, inclinando levemente la cabeza. Les pido disculpas en nombre de la verdadera hospitalidad por la desagradable escena que acaban de presenciar. La comida, como usted bien señaló, señor Muller, era en efecto trascendente, pero el paladar de nuestra anfitriona, por desgracia, parece estar dañado por algo que ni la mejor cocina del mundo puede curar. Ricardo se puso de pie de un salto. «Basta, seguridad», gritó, buscando a alguien que no estaba allí, pero el señor Muller levantó una mano, silenciándolo. Estaba fascinado por esta mujer. «¿Y quién es usted para hablar así?», preguntó, no con enojo, sino con genuino interés. Isabel permitió que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. «Esa es la pregunta correcta, señor Muller. Mira, nombre no es simplemente Isabel, la cocinera. Mi nombre es Isabela Montoya». El nombre no significó nada para Ricardo o Victoria, pero para los inversores suizos, que eran gourmands consumados y seguían las altas esferas de la gastronomía mundial, el apellido Montoya, unido a la situación, encendió una chispa de reconocimiento. El señor Muller entrecerró los ojos, su mente trabajando a toda velocidad. Isabela continuó, su voz ahora como el acero. «Aunque es posible que mi nombre no les resulte familiar, es probable que conozcan mi trabajo. Durante los últimos 15 años, he escrito de forma anónima bajo el seudónimo con el que publico mi guía anual, El Paladar de Oro. Si la frase anterior había sido una bomba, esto fue el apocalipsis». El color desapareció por completo del rostro de Ricardo de la Fuente. Se desplomó en su silla como si le hubieran disparado,
con la boca abierta en una o silenciosa de puro horror. El Paladar de Oro no era un crítico, era una institución, una leyenda, la figura más temida y respetada del mundo culinario. Sus reseñas anónimas podían crear imperios de la noche a la mañana o reducirlos a cenizas. Durante años, Ricardo había soñado con que uno de sus restaurantes de lujo obtuviera una mención, por pequeña que fuera, en esa guía. El señor Muller y sus socios se quedaron boquiabiertos. Miraron de Isabela, la supuesta cocinera, a su plato de wagyu a medio comer, y luego a la cara descompuesta de Victoria. Todo encajó de repente: el genio culinario, el comportamiento extraño, la increíble revelación. El verdadero poder en esa sala no estaba sentado a la cabecera de la mesa, había estado de pie, en silencio, en la cocina. No puede ser, susurró Victoria, la negación luchando contra el terror que ascendía por su garganta. Es una mentira, es una cocinera loca. Isabela finalmente giró su cabeza y la miró, y en sus ojos, Victoria no vio a la empleada sumisa, sino a una jueza a punto de dictar sentencia. «¿Una mentira, señora de la Fuente?», replicó Isabela con una calma letal. «Puedo describirle el comedor del Le Cénacle en París, donde cené anoche antes de tomar el vuelo para aceptar este trabajo. Puedo decirle que el chef Dubois usa una pizca de cardamomo en su bisque, un secreto que solo comparte con sus confidentes. O puedo, simplemente, mostrarle mi identificación». Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó una cartera. Dejó sobre la mesa una tarjeta de visita de un papel grueso y elegante. En ella solo había un logo dorado, un paladar estilizado, y un nombre: Isabela Montoya. «Como verá», continuó, volviendo a dirigirse a los atónitos invitados, «he estado trabajando en un reportaje especial, el más ambicioso de mi carrera. Se titula El sabor del poder. La premisa era simple: infiltrarme como empleada doméstica en las casas de algunas de las familias más ricas y poderosas del mundo para descubrir qué revela su trato privado sobre su carácter público. Quería saber si la decencia y la humanidad son ingredientes presentes en sus mesas. Su casa, señora de la Fuente, era mi última parada, mi gran final». Cada palabra era un clavo en el ataúd de la reputación de los de la Fuente. El acuerdo de negocios no estaba muerto, había sido asesinado, desmembrado y enterrado. Lo que estaba en juego ahora era mucho más: su posición social, el valor de sus acciones, la totalidad de su imperio de restaurantes que ahora serían el objetivo de la crítica más devastadora imaginable. Isabela recogió su tarjeta de la mesa, miró el plato de Victoria, con la carne perfecta manchada por su desprecio, y debo decir que la conclusión de mi investigación ha sido esclarecedora. En ninguna casa encontré tal discrepancia entre la opulencia del entorno y la pobreza del espíritu. Se giró, lista para marcharse, dejando tras de sí un campo de ruinas emocionales y financieras, pero se detuvo, y se volvió una última vez para mirar directamente a la mujer que la había humillado. Victoria estaba paralizada, su rostro una máscara de terror blanco, sus ojos fijos en la mujer que ahora tenía el poder de destruirla con una sola frase. «Y ahora, señora de la Fuente», dijo Isabela, su voz descendiendo a un susurro que retumbó en el silencio mortal del comedor, «si me disculpan, tengo que empezar a escribir mi artículo. El primer capítulo, de hecho, se titulará Donde los perros comen mejor que el alma, a menos, claro está, que prefiera darme usted misma un titular alternativo». La pregunta de Isabela Montoya quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de la ruina. No esperaba una respuesta. Con una última mirada que abarcó la devastación que había causado, se dio media vuelta y salió del comedor con la misma calma con la que había entrado. El suave clic de la puerta al cerrarse resonó como un disparo de salida para el caos. El señor Muller dobló cuidadosamente su servilleta y la colocó al lado de su plato. Se puso de pie, y sus socios lo imitaron. Al instante, miró a Ricardo, cuyo rostro era una máscara de cera derretida, y luego a Victoria, que seguía congelada en un estado de shock catatónico. La voz del suizo era fría y precisa, desprovista de toda emoción. «Señor de la Fuente», dijo,
creo que nuestro interés en esta asociación ha llegado a su fin. En nuestros negocios, valoramos el carácter tanto como el capital, y el carácter que hemos visto esta noche está en bancarrota. Hizo una pausa y su mirada de acero se posó sobre Victoria por un segundo. Gracias por la cena. Ha sido, como dijo la señorita Montoya, sumamente esclarecedora. Sin una palabra más, él y su séquito se dieron la vuelta y abandonaron la mansión, dejando un silencio denso y pesado a su paso. El sonido de la puerta principal cerrándose fue el golpe final para Ricardo. El aire pareció salir de sus pulmones, y se encorvó sobre la mesa, sosteniendo su cabeza entre sus manos. El acuerdo multimillonario, la culminación de 2 años de trabajo, se había evaporado en menos de 10 minutos. Pero era peor que eso, el paladar de oro. El nombre daba vueltas en su cabeza como un buitre. Todos sus restaurantes de lujo, la joya de la corona de su imperio, estaban ahora sentenciados a muerte. La crítica de Isabela Montoya no solo les negaría estrellas, los convertiría en un chiste, en un sinónimo de maltrato y vulgaridad. Levantó la cabeza lentamente y miró a su esposa. Su rostro ya no tenía expresión alguna, estaba hueco. «Lo has destruido todo», susurró, su voz rota por la incredulidad. «¿Lo entiendes? No es solo el acuerdo, es todo, todo». Victoria parpadeó, como si despertara de un trance. La negación fue su primer refugio. «No, podemos demandarla», tartamudeó, aferrándose a un clavo ardiendo. «Es una impostora. Nos engañó. Llamaré a nuestro abogado». Ricardo soltó una risa, pero era un sonido horrible, sin alegría, un sonido de pura desesperación. ¿Demandarla? Victoria, ¿no lo entiendes? Ella es intocable, es anónima, no tiene rostro. Nosotros somos los que estamos expuestos. Nosotros seremos la portada de su historia, la familia rica y cruel que trata a una leyenda como basura. ¿Crees que algún cliente volverá a poner un pie en nuestros restaurantes después de eso? ¿Crees que alguna de nuestras amistades querrá que la vean con nosotros? La palabra amistades fue la que finalmente atravesó la coraza de Victoria. El dinero era importante, pero el estatus lo era todo. La idea de ser excluida, de convertirse en objeto de burla en los mismos círculos en los que reinaba, era un terror primordial. Su mente se aceleró, tratando de encontrar una salida, una forma de revertir lo irreversible. La negación dio paso a una ira furiosa. «Es tu culpa», gritó, poniéndose de pie de un salto, su voz aguda y estridente. «Tú y tu estúpida cena, tú me presionaste, tú trajiste a esa víbora a mi casa». «¿Yo la traje?», replicó Ricardo, su propia voz elevándose por primera vez, teñida de histeria. «Yo no pasé los últimos 6 meses tratándola como a un animal. Yo no derramé vino en el suelo para que lo limpiara de rodillas. Yo no me burlé de su comida delante de mis socios comerciales. Esa fuiste tú y tu arrogancia, tu necesidad de humillar a todo el que consideras inferior, tu crueldad». De repente, se detuvo, como si acabara de escuchar sus propias palabras. Repitió la última en un susurro: «tu crueldad». La palabra pareció absorber todo el oxígeno de la habitación. Fue en ese instante que Victoria se quebró. La ira se desvaneció, la negación se hizo añicos, y la realidad la golpeó con la fuerza de un tren de carga. No había salida, no había escapatoria, lo había perdido todo: el respeto de su marido, su fortuna, su posición, su identidad. Todo aquello sobre lo que había construido su vida se había convertido en polvo por una sola frase arrogante. Un temblor incontrolable se apoderó de su cuerpo, sus rodillas fallaron y se dejó caer sobre la lujosa alfombra, un sollozo seco y desgarrador escapando de su garganta. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de autocompasión, de terror puro. Se vio a sí misma en el futuro, sola, despreciada, el fantasma de la anfitriona perfecta. Vio los rostros de sus amigas, ahora sonriendo con malicia a sus espaldas. Vio los titulares, vio su reflejo en los ojos de Isabela Montoya, un reflejo que le mostraba no a una reina, sino a un monstruo. Ricardo la miró desde el otro lado de la mesa, sin una pizca de compasión. Estaba observando el colapso de la mujer que amó alguna vez, y no sentía nada más que un vacío gélido.
La cena perfecta se había convertido en un velorio. Los platos de comida exquisita, ahora fríos sobre la mesa, parecían una burla macabra. La opulenta decoración del comedor, de repente, se sentía como las paredes de una tumba. Victoria de la Fuente, la mujer que lo tenía todo, estaba arrodillada en el suelo de su palacio, llorando sobre las ruinas de un mundo que ella misma había incendiado. Y la noche, la larga y terrible noche, apenas estaba comenzando. Las semanas que siguieron a esa noche fueron un lento y doloroso desmontaje de la vida de los de la Fuente. El artículo de Isabela Montoya, titulado finalmente Un festín para el ego, hambre para el alma, fue publicado en su plataforma digital, y se convirtió en un fenómeno viral. Fue traducido a más de 20 idiomas en cuestión de horas. No era solo una crítica, era una disección brillante y despiadada del carácter, un ensayo sobre la corrosión moral de la riqueza sin humanidad. Isabela describió con detalle clínico cada plato que había preparado en esa casa, contrastando la belleza y el esmero de la comida con la fealdad y el desprecio de su anfitriona. La frase "mi perro come mejor que esto" se convirtió en un meme global, un eslogan para la arrogancia desmedida. Las consecuencias para Ricardo y Victoria fueron rápidas y brutales. Las acciones de su conglomerado se desplomaron. Sus restaurantes de lujo, antes abarrotados, quedaron desiertos. Las cancelaciones llovieron, y en menos de un mes, tuvo que anunciar el cierre de su local insignia. Su círculo social se evaporó. Como la niebla matutina, los teléfonos dejaron de sonar. Las invitaciones cesaron. Se convirtieron en parias, en el chiste de mal gusto de la élite que una vez dominaron. Ricardo, incapaz de soportar la humillación y de mirar a la mujer que la había causado, hizo las maletas en silencio una tarde y se fue, dejando a Victoria sola en la inmensa y silenciosa mansión que ahora parecía una jaula dorada. Mientras tanto, la vida de Isabela Montoya se transformó. Al revelar su identidad, no perdió su poder, sino que lo multiplicó. Pasó de ser una leyenda anónima a un icono global, pero no usó su nueva fama para su propio engrandecimiento. Fiel al espíritu de su reportaje, lanzó la Fundación Paladar, una organización dedicada a defender los derechos y la dignidad de los trabajadores domésticos en todo el mundo, ofreciendo asistencia legal, capacitación y un altavoz para sus historias, a menudo invisibles. Se convirtió en una defensora de aquellos cuyo trabajo, como el suyo, se realiza en silencio pero sostiene el mundo. Esta fue su verdadera recompensa, transformar la amargura de su experiencia en una fuente de bien para miles de personas. Sola, abandonada y atormentada por el silencio, Victoria finalmente hizo lo que había estado evitando durante semanas. Con manos temblorosas, leyó el artículo de Isabela. Lo leyó una y otra vez, y por primera vez en su vida, se vio a sí misma sin filtros, sin excusas. Vio la imagen que el mundo tenía de ella, una caricatura de crueldad y superficialidad. El reflejo era tan monstruoso, tan vacío, que la rompió de una forma en que la pérdida de dinero y estatus no había podido. En un acto de desesperación, buscando un solo gesto que pudiera contrarrestar la abrumadora negrura de su existencia, entró en su vestidor, tomó el collar de diamantes más caro que poseía, una pieza que había lucido con orgullo en innumerables galas, y lo vendió. Con el dinero, hizo un donativo anónimo a un comedor social en la zona más pobre de la ciudad. Pero el gesto, aunque significativo, se sintió hueco, distante. Necesitaba hacer algo más. Necesitaba enfrentar la miseria que ella misma representaba. A la semana siguiente, se presentó como voluntaria en ese mismo comedor social. La envolvieron en un delantal raído y la pusieron a fregar ollas. El trabajo era agotador, humillante. Sus manos, antes cuidadas con manicuras semanales, se agrietaron y enrojecieron. Los otros voluntarios, gente sencilla y trabajadora, la miraban con recelo, pero ella persistió, día tras día, en silencio, fregando, sirviendo, limpiando. Por primera vez, sentía el peso del trabajo real, el cansancio honesto. Un mes después, mientras servía una línea interminable de platos de estofado, una figura familiar entró por la puerta. Era Isabela Montoya, no con el uniforme de una cocinera ni con el traje de una celebridad,
sino con la ropa sencilla de alguien que viene a supervisar el trabajo de su fundación, que era la principal benefactora del comedor. Sus miradas se cruzaron sobre el vapor de la comida. El corazón de Victoria se detuvo. Isabela se acercó lentamente. Victoria se quedó paralizada, con el cucharón en la mano, esperando el golpe de gracia, el comentario sarcástico, la mirada de desprecio que tanto merecía, pero Isabela simplemente la observó, su rostro inescrutable, con la voz ahogada por las lágrimas que finalmente eran de verdadero remordimiento. Victoria susurró: «Lo siento». No dijo nada más, no había excusas que ofrecer, solo esas dos palabras, cargadas con el peso de su caída. «Llora, fui cruel, no hay justificación, lo siento». Isabela la miró durante un largo momento, vio sus manos agrietadas, su rostro cansado, el delantal manchado, vio a una mujer despojada de todo su poder artificial. La crueldad es un veneno que uno elige beber, esperando que mate al otro, dijo Isabela en voz baja. Veo que finalmente ha comenzado a buscar el antídoto. No le ofreció un perdón fácil ni una absolución instantánea, pero en sus ojos, por primera vez, no había condena. La redención no se encuentra en una sola palabra, señora de la Fuente. Se encuentra en cada olla que friega, en cada plato que sirve. Se encuentra en el trabajo de mañana y del día siguiente. Isabela se dio la vuelta y continuó con su visita, dejando a Victoria temblando, pero con algo que no había sentido en mucho tiempo, una minúscula y frágil semilla de esperanza. Su camino era largo y arduo, pero por primera vez, era un camino que valía la pena recorrer. La historia de Victoria e Isabela nos recuerda una verdad universal: el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por cómo trata a quienes cree que no necesita. Todos llevamos una identidad oculta, un talento secreto, una historia que el mundo no ve, y a veces, la persona a la que menospreciamos es la que tiene el poder de redefinir nuestro mundo. Ahora queremos escucharte a ti. ¿Alguna vez has sido testigo de un momento en que las apariencias engañaron por completo? ¿O has visto a alguien subestimado revelar una fuerza increíble? Comparte tu historia en los comentarios, porque cada experiencia es una lección y cada voz merece ser escuchada.